Para hacer esta blusa voy a estar utilizando 2 copas según la talla correspondiente. Aquí en el canal tengo videos de cómo hacer las copas paso a paso. También voy a estar utilizando hilos de diferentes colores de 2 milímetros de grosor aproximadamente. Una agujeta de 1.60 milímetros es un poco más pequeña que el grosor del hilo para que de esta manera el tejido me quede bien ajustado. Voy a utilizar 1 centímetro para tomar medidas en caso de ser necesario, una tijera y también para decorar utilizaré esta bonita pieza. Voy a estar utilizando 2 de estas, son opcionales, tú puedes colocar la que a ti más te guste. En cuanto a los colores, aquí todo puede ser personalizable. Si tú quieres lo puedes hacer de un solo color o puedes utilizar los colores que a ti más te gusten. Como les dije anteriormente, el grosor del hilo es aproximadamente 2 milímetros de grosor. También se los voy a estar dejando detallado en la descripción del video por si quieren ir a verlo. Este es el diseño que yo le he aplicado a esta bonita blusa. Es un diseño que la verdad está muy bonito para mi gusto. Espero que a ustedes les guste mucho y que se animen a tejerlos. Recuerden que me pueden enviar su foto para poder compartirlo aquí en la comunidad. Y sin mucho más que hablar, vamos a empezar con el paso a paso, que espero que de verdad se animen a tejerlo y que les guste mucho. Comencemos. Bien, una vez tenido la copa lista, acá por esta parte de acá de la copa, si ya has visto mis videos anteriores, sabes que me gusta darle un borde de medios puntos. Y simplemente lo que voy a hacer es una cadena de altura. Aquí tengo punto alto acostado y voy a ir haciendo medio punto, 1 y 2. Paso al siguiente que está por acá y hago 1 y 2. A mí me gusta hacer este paso a las copas porque siento que le da un toque muy bonito en la terminación. Y así voy a ir poco a poco, 2 medio puntos por cada punto alto acostado. Paso aquí al siguiente y hago 2. El que sigue, 2. Y así por todo el borde hasta llegar acá. Bien, ya he tejido todo el borde, así es como se ve, una muy gran diferencia. Ahora al llegar acá voy a hacer cadenas. Voy tejiendo y midiendo hacia adentro. Aquí he tejido cadenas según qué tanto yo quiero que cubra la espalda, porque estas cadenas que están aquí corresponden a la espalda. Mayormente mi punto límite para tejer es a la mitad de la copa. Aquí tengo un marcador para que más o menos ustedes me entiendan. Pongo este marcador, ¿verdad? Pero en esta ocasión he tejido un poquito más de cadenas porque quiero que cubra un poquito más la espalda. Y es ahí donde yo le digo que todo va a depender de qué tanto tú quieres que cubra la espalda. En esta ocasión lo voy a hacer así. Bien, entonces una vez tenida ya esta parte lista, aquí tengo la siguiente copa totalmente igual, exactamente lo mismo, la misma cantidad de puntos. También tiene el borde tejido acá con medio punto que le da un toque muy bonito. Bien, la voy a poner por acá. Ahora aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a sujetar esta última cadenita y voy a hacer 1, 2 y 3 cadenas. Esas 3 cadenas se cuentan como altura y como un punto alto. Tomo la lazada y esa última cadena que dejé ajustada con mi dedo, ahí voy a hacer un punto alto. Paso a la siguiente, punto alto. En la que sigue, punto alto. Y básicamente eso es lo que yo voy a repetir en esta hilera. Punto alto por cada cadena disponible hasta llegar a la copa. Una vez llegue a la copa, por cada medio punto que yo tengo aquí en la copa, voy a tejer punto alto. Entonces eso es lo que yo voy a repetir por toda esta hilera.
ya aquí he avanzado con los puntos altos y una vez llegado aquí voy a tomar la siguiente copa y la voy a colocar de la manera correspondiente para unirlas. Bien, entonces lo que yo hago es lo siguiente: hago una lazada aquí en mi agujeta y en el primer medio punto de la copa introduzco mi agujeta y hago punto alto. Acá visiblemente queda un poco abierto, pero eso es fácil y sencillo. Con el mismo hilo o la misma agujeta más adelante se puede unir, o si tú la quieres dejar así también no pasa nada. Tomo lazada, paso al medio punto que sigue, punto alto, en el siguiente punto alto y así. Listo, y aquí he finalizado esa hilera de puntos altos. Entonces quiero mostrarles acá cómo va acá estas cadenas que corresponden a la espalda de ambos lados. Así es como iría esta parte de acá, así. Ahora, para subir la siguiente hilera, voy a acomodarme muy bien. Voy a hacer 3 cadenas que se cuentan como un punto alto más 2 cadenas de separación. Giro mi trabajo, tomo lazada y aquí cuento 1 y 2 y en el siguiente punto alto, así. Ahí se puede ver cómo automáticamente 3 cadenas se cuentan como un punto alto y 2 de separación. 2 cadenas, tomo lazada, cuento 1 y 2 y en el siguiente punto alto. 2 cadenas, 1 y 2 y en el siguiente punto alto. 2 cadenas, 1 y 2 y en el siguiente punto alto. Y esto es lo que voy a repetir por toda esta hilera hasta finalizar todos los puntos. 2 cadenas, 1 y 2 y en el siguiente punto alto. 1 y 2, punto alto. 1 y 2, punto alto. Aquí he finalizado esta hilera, así es como se ve. Bien, para subir la siguiente, 1, 2 y 3 cadenas que se cuenta como punto alto, más 2 cadenas de separación. Acomodo aquí mi trabajo, tomo lazada y voy a hacer un punto alto acá, arriba de este punto alto, así. Ahora tomo lazada, paso al siguiente espacio acá y voy a hacer 1 y 2 puntos. Tomo lazada arriba del punto alto, un punto alto. Paso al siguiente espacio y lleno con 2 puntos, 1 y 2. En el punto alto que sigue, punto alto. Tomo lazada, paso al siguiente espacio y lleno con 2 puntos, 1 y 2. Y arriba del punto alto hago un punto alto. Bien, entonces esta es la secuencia que yo voy a repetir por toda esta hilera: un espacio vacío y 3 llenos. Entonces en total tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 puntos altos. Hago 1 y 2 cadenas. Dejo este espacio aquí. Arriba del punto alto hago un punto alto. Ahora, los 3 próximos espacios los voy a llenar con 2 puntos altos. 1, paso aquí arriba del punto y hago un punto alto. En el siguiente espacio 2 puntos altos, 1 y 2.
arriba del punto alto, un punto alto. Acá arriba, en este espacio, voy a llenar con 1 y 2 puntos. Y arriba del punto alto, un punto alto. Y cuento nuevamente mis puntos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos. Luego de los 10 puntos, 2 cadenas de separación y arriba del punto alto, un punto alto. Así, miren. Luego del espacio vacío, llenamos 3. 1 y 2. Y arriba del punto alto, un punto alto. Paso al siguiente. 1 y 2. Y arriba del punto alto, un punto alto. Paso al siguiente. 1 y 2. Y arriba del punto alto, un punto alto. Entonces, esa es la secuencia que yo voy a repetir por toda esta hilera. Un espacio vacío y 3 llenos. Un espacio vacío y 3 llenos. Un espacio vacío y 3 llenos. Y así por toda la hilera. Y aquí estoy finalizando, me queda el último espacio, 2 cadenas, tomo lazada y aquí cuento 1, 2 y en la tercera cadena acá un punto alto. Y aquí automáticamente se forma acá lo que es 1, 2 y en la tercera cadena el punto alto. Así mismo, ya he finalizado esta secuencia. Ahora, para subir la siguiente, 3 cadenas que se cuenta como un punto alto más 2 de separación. Acomodo mi trabajo, tomo lazada y acá arriba de este punto un punto alto. Así. A continuación tomo lazada y voy a tejer 1, 2, 3 y con este 4 puntos altos. Ahora voy a contar 1 y 2 cadenas, tomo lazada, salto 1 y 2 y en la siguiente punto alto, tomo lazada y hago 1, 2 y 3 y así se ve, miren. A continuación hago 1 y 2 cadenas, tomo lazada, paso aquí arriba del punto alto, hago un punto alto, tomo lazada, contando este punto voy a hacer 2, 3 y 4 puntos altos, así. Luego 1 y 2 cadenas, tomo lazada y salto 1 y 2 y en el siguiente punto alto. Contando este punto, hago 2, 3 y 4. Y esta es la secuencia que yo voy a repetir por toda esta hilera. Repito una vez más, 2 cadenas de separación, salto este espacio y arriba del punto alto hago 1, paso al siguiente 2, en el que sigue 3, en el siguiente 4. Luego 2 cadenas, tomo lazada y salto 1 y 2 y en el siguiente punto alto. Y contando ese punto, tengo 2, 3 y 4, así. 2 cadenas de separación, salto este espacio y en el siguiente cuento 1, 2,
3 y 4, 2 cadenas de separación, salto 1 y 2 y en el siguiente un punto alto. 2, 3 y 4, y así voy a continuar tejiendo por toda la hilera. Este es un motivo, este es otro y este es otro, y así voy tejiendo hasta finalizar la misma secuencia: 4 puntos altos, un espacio, 4 puntos altos. Ya aquí estoy finalizando esta hilera, cuento 1 y 2 y en la tercera cadena punto alto. Listo, y aquí queda por finalizada esa hilera. Así es como se ve, miren. A continuación, para subir la siguiente, 3 cadenas que se cuentan como un punto alto más 2 cadenas de separación. Acomodo mi trabajo, tomo la lazada y directamente voy a pasar aquí a este punto alto y voy a hacer un punto alto en el siguiente punto alto, en el siguiente punto alto, punto alto. Aquí hay un espacio de 2 cadenitas y ahí voy a hacer 1 y 2 puntos altos. Tomo la lazada, paso al siguiente punto y hago punto alto. En el que sigue, punto alto. En el siguiente, punto alto. Y ya por último, de este motivo, punto alto. Así es como se ve el motivo completo. Para pasar al siguiente, 2 cadenas, tomo la lazada, me acomodarme aquí y directamente paso acá arriba de este punto y hago punto alto. Paso al punto que sigue, punto alto. Al siguiente, punto alto, punto alto. Aquí tengo un espacio de 2 cadenas y ahí voy a hacer 2 puntos, 1 y 2. Paso al siguiente grupo y continúo tejiendo puntos altos. En el siguiente, en el siguiente y listo, y ahí queda por completo ese motivo. Esto es lo que yo voy a repetir por toda esta hilera: motivo, motivo, paso al siguiente, 2 cadenas, tomo la lazada y directamente paso acá arriba del punto alto. En el siguiente, punto alto, punto alto, punto alto. Acá tengo 2 cadenitas y ahí voy a hacer 1 y 2 puntos. Tomo la lazada, paso al siguiente punto alto y hago punto alto, punto alto, punto alto y punto alto. Y ya ahí está el motivo nuevamente completo. Voy a continuar a repetir exactamente lo mismo en cada motivo. Aquí tengo uno, otro y así sucesivamente por toda la hilera. Ya aquí estoy próximo a finalizar esa hilera. Hago 2 cadenas, tomo la lazada y cuento acá 1, 2 y en la tercera cadena punto alto y listo. Ya ahí he finalizado esa hilera y así es como se ve el motivo ya totalmente finalizado y completo. Entonces, a partir de aquí se vuelve a repetir la misma secuencia según el largo que tú necesites o que tú desees. Por ejemplo, este motivo consta de 1, 2, 3 y 4 hileras. Si quieres volver a repetir, tienes que iniciar con la hilera número 1, luego sigue la número 2, luego la 3 y luego la 4.
así sucesivamente hasta tener el largo deseado. Por ejemplo, yo voy a volver a repetir y voy a hacer un cambio de color, es decir, que acá voy a cortar aquí la hebra y voy a añadir un color nuevo. Voy a repetir exactamente lo mismo, pero con un color diferente para darle un diseño un poco variado. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a tomar este hilo blanco, hago nudo bien reforzado y acá voy a unir, tomo lazada acá y aquí voy a contar 1, 2 y la tercera cadena, introduzco mi agujeta y hago un punto, espérense que ahí se me enredó un poco, un punto alto y listo. Ya ahí tengo un punto alto, hago 1 y 2 cadenas, tomo lazada, salto acá al espacio y a donde está el punto alto, ahí hago un punto alto y listo. Ya ahí he añadido el siguiente color y ya tengo acá el primer espacio. Continúo 2 cadenas, salto 1 y 2 y en el siguiente punto alto, 2 cadenas, 1 y 2 en el siguiente punto alto, 2 cadenas, 1 y 2 en el siguiente punto alto y así se ve. Miren, como pueden ver acá, la hilera que estoy haciendo es igual a esta, a la número 1 del punto acá. Y así voy a continuar 2 cadenas, salto aquí el espacio y donde está el punto alto, un punto alto, 2 cadenas, cuento 1 y 2 y en el siguiente punto alto, 1 y 2, cuento 1 y 2 y en el siguiente punto alto, 1 y 2, 1 y 2 y en el siguiente punto alto y así por toda la hilera. Miren, y aquí estoy finalizando esta hilera y arriba del punto alto acá un punto alto, así, y ahí queda por finalizada esta hilera. Ahora para subir la siguiente, que es igual a esta, simplemente hago 3 cadenas que se cuenta como punto alto más 2 de separación. Ahora bien, aquí salto este primer espacio y arriba del punto alto hago un punto alto, tomo lazada, paso al siguiente espacio y lleno con 2. Arriba del punto alto hago un punto alto, paso al siguiente espacio y lleno con 2. Arriba del punto alto, un punto alto, paso al siguiente espacio y lleno con 2. Arriba del punto alto, un punto alto. Listo, ahí está. Ahora 2 cadenas, salto un espacio y arriba del punto alto, un punto alto, paso al siguiente y lleno con 2, 1 y 2. Arriba del punto alto, un punto alto, paso al siguiente, lleno con 2 y arriba del punto alto, un punto alto, paso al espacio siguiente, lleno con 2 y arriba del punto alto, un punto alto. Y básicamente esto es lo que yo voy a repetir por toda la hilera. Es exactamente a la hilera número 2 que conforma el motivo, que es esta, que está acá. La estoy repitiendo nuevamente acá y así voy a continuar por toda la hilera. 2 cadenas, salto este espacio y aquí arriba del punto alto, un punto alto, paso al siguiente espacio y lleno con 2. Arriba del punto, un punto alto, aquí en el siguiente espacio lleno con 2. Arriba del punto alto, un punto alto, en el siguiente espacio lleno con 2.
y arriba del punto alto un punto alto, así. Ya para finalizar, 2 cadenas, tomo lazada y aquí arriba de este punto hago un punto alto. Listo, ya ahí he finalizado esa hilera y así es como se ve. A continuación, la hilera que continúa es como la tercera, acá. Para subir la siguiente, 3 cadenas que se cuenta como un punto alto más 2 cadenas de separación. Acomodo mi trabajo y aquí arriba de este punto voy a hacer un punto alto, así. Ahora, contando este punto voy a tejer 4, 2, 3 y 4, así. 2 cadenas de separación, tomo lazada y salto 1 y 2 y en el siguiente punto alto, y contando este punto voy a hacer 4, 1, 2, 3 y 4, así. De separación 2 cadenas, paso al siguiente grupo de puntos altos y en el primer punto hago un punto alto. Contando ese punto voy a hacer 4, llevo 2, 3 y 4, 2 cadenas, 2 cadenas de separación, salto 1 y 2 y en el siguiente punto alto. Contando este punto voy a completar 4, 2, 3 y 4, y esto es lo que voy a repetir por toda esta hilera hasta finalizar. Ya aquí estoy finalizando 2 cadenas y aquí cuento 1 y 2 y en la tercera punto alto. Listo, y ahí he finalizado esa hilera. A continuación subo la siguiente con 3 cadenas más 2 cadenas de separación. Me acomodo acá súper bien, tomo lazada, paso al punto alto que corresponde acá y continúo tejiendo punto alto y punto alto. Al llegar acá donde están las 2 cadenas de separación, ahí voy a llenar con 2 puntos, 1 y 2. Continúo tejiendo acá los 4 puntos altos, 1, 2, 3 y 4, y listo. Ya ahí nuevamente el motivo está completo y hago 1, 2 cadenas, tomo lazada, aquí tengo 4 puntos y voy a hacer 1, 2, 3 y 4. Acá tengo el espacio de 2 cadenitas y ahí voy a llenar con 2, 1 y 2. Acá me quedan los 4 puntos y voy a hacer 1, 2, 3 y 4. Así voy a continuar por toda la hilera. Así es como se ve. 2 cadenas, paso acá y tejo los 4 puntos. 2, 3, 4. Acá está el espacio y lleno con 2, 1 y 2. Acá me quedan los 4 puntos y hago 1, 2, 3 y 4, así. Y aquí voy a finalizar 2 cadenas, tomo lazada y cuento 1 y 2 y en la tercera punto alto y listo. Y como puedes ver, cada 4 hileras se repite un nuevo motivo y así puedes continuar hasta tener el largo deseado.
También puedes jugar con los colores, tal cual como yo hice acá, que he combinado otros colores. Yo voy a repetir otra secuencia más con un color diferente y regreso con ustedes para ya darle la terminación y hacerle las tirantas acá. Bien, antes de continuar quiero mostrarles el múltiplo del punto. Como pueden ver, este diseño está compuesto por estas bonitas figuras que se forman a medida que vamos tejiendo hilera. Como les dije anteriormente, cada 4 hileras se forma un motivo. Y para iniciar necesitamos 1, 2, 3 y 4 espacios. Nuevamente, 1, 2, 3 y 4 espacios. Nuevamente, 1, 2, 3 y 4. Y así hasta tener el largo necesario según la medida que tengas para tejer. Bien, entonces cada espacio de esto consta de 3 puntos base. Entonces tenemos que calcular 3 por 4 son 12. Bien, y cada 4 hileras conforma el punto. Continuamos con el video. Y listo, ya aquí he avanzado. Como pueden ver, lo hice con diferentes colores. Como te dije anteriormente, tú lo puedes hacer de un solo color, pero yo quise variar un poco. A continuación vamos a darle lo que es la terminación. Voy aquí a dar una última vuelta con el color azul. Y para ello lo que voy a hacer es lo siguiente. Subo con 3 cadenas, que se cuenta como punto alto, más 2 cadenas de separación. Acomodo acá mi trabajo y tomo lazada aquí. Voy a saltar este espacio y arriba del punto alto voy a hacer un punto alto. 2 cadenas, cuento 1 y 2 y en el siguiente punto alto. 2 cadenas, cuento 1 y 2 y en el siguiente punto alto. Y esto es lo que yo voy a repetir por toda esta hilera. Es igual a la hilera número 1 que conforma el punto. Ya aquí he finalizado esta hilera, ya voy a cortar el hilo y con el otro color que es el blanco le voy a dar las terminaciones por todo el borde. Así ya es como se ve. Este es todo el largo que yo le di. Entonces desde aquí voy a contar 1, 2 y en la tercera cadena acá hago medio punto. Tomo lazada y en ese mismo espacio voy a hacer un abanico de 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Paso al siguiente espacio acá y hago medio punto. Desde ahí paso al siguiente espacio aquí y repito lo mismo, un abanico de 5 puntos. Llevo 2, 3, 4 y 5. Paso al siguiente espacio, medio punto. Y esto es lo que yo voy a repetir por todo este borde. Desde aquí paso al siguiente espacio y un abanico de 5 puntos. Llevo 3, 4 y 5. En el siguiente espacio medio punto por todo el borde hasta finalizar. Ya aquí estoy finalizando el último abanico y así es como se ve. Ahora voy a trabajar todo este borde que corresponde a la parte de la espalda. Y lo que voy a hacer es medio punto. Medios puntos. Aquí medio punto. Medio puntos. Por todo el borde medio punto. La idea es ir distribuyendo los medio puntos.
Ya aquí he avanzado con todo el borde de medios puntos con el hilo blanco, y al llegar acá al centro voy a unir las copas. Recuerden que yo al inicio le doy una hilera de medios puntos a cada copa, entonces voy a pasar directamente a la siguiente copa con medio punto y ya ahí ha quedado unida, y así voy a continuar tejiendo medio punto por todo el borde para darle una bonita terminación. Una vez que ya he llegado al final, en el primer medio punto que hice acá en el abanico, voy a hacer punto deslizado y voy a cortar el hilo. Ahora el siguiente paso que haré es hacer exactamente lo que yo he realizado con el hilo blanco, lo voy a hacer con el hilo rosado, exactamente lo mismo. Simplemente hago un nudo reforzado y desde aquí, que fue la esquina donde inicié, voy a pegar con medio punto y voy a continuar tejiendo todo el borde con el hilo rosado, tal cual como hice anteriormente con el hilo blanco. Bien, ya aquí he finalizado todo el borde con el color rosado y así es como se ve. Ahora lo que voy a hacer es que con el color morado voy a hacer aquí un nudo bien reforzado. Voy a unir aquí para darle una terminación diferente a las copas. Aquí voy a hacer medio punto, ya que estoy unida aquí con medio punto. Entonces tomo la lazada y cuento 1 y 2, y en el siguiente voy a hacer un abanico de 5 puntos. Llevo 1 en el mismo lugar, 2, 3, 4 y 5. Así, ahora cuento 1 y 2 y en el siguiente medio punto. Básicamente esto es lo que yo voy a repetir por todo el borde de la copa. Una vez más, tomo la lazada, cuento 1 y 2 y en el siguiente 1, 2, 3, 4 y 5. 1 y 2 y en el siguiente medio punto. Así. Estos abanicos le van a dar una terminación diferente y se va a ver mucho más bonito todavía. Pero recuerden que estos abanicos son opcional, es decir, tú lo puedes personalizar a tu gusto. Tomo la lazada y continúo, cuento 1 y 2 y en el siguiente abanico de 5 puntos. Llevo 2, 3, 4 y 5. 1 y 2 y en el siguiente medio punto. Así voy a continuar hasta llegar a la parte más alta de la copa. Bien, una vez que he llegado aquí a la parte más alta de la copa, aquí he hecho el último medio punto de este lado y ahora voy a hacer un medio punto acá en el punto más alto o el punto central. Luego paso al siguiente punto y hago medio punto, y a partir de ahí tomo una lazada y cuento 1 y 2 y en el siguiente un abanico de 5 puntos. Y básicamente voy a repetir lo mismo que hice del otro lado de la copa, exactamente lo mismo. Llevo 3, 4 y 5. Cuento 1 y 2 y en el siguiente medio punto. Así, miren.
Bien, ya aquí he terminado esta copa y así es como se ve. Por acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 abanicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 abanicos. Totalmente igual de ambos lados. A continuación voy a pasar a esta copa y voy a repetir exactamente lo mismo. Quiero que aquí observen un momento cómo se ve esta copa con los abanicos y cómo se ve esta copa sin los abanicos. Y es como yo le dije anteriormente, aquí lo puedes personalizar a tu manera, lo puedes dejar con abanicos o sin abanicos. Listo, ya aquí he finalizado el borde de las copas, voy a cortar la hebra de hilo y asegurar muy bien. Esta hebra de hilo la vamos a camuflar, así es como se ve. Miren acá. Ahora en la parte de acá arriba voy a sacar las tirantas. He acercado acá para poder enseñarles cómo yo voy a hacer la parte de acá. Un nudo bien reforzado, una lazada aquí en mi agujeta y con este dedo me voy a ayudar para agarrarla. Aquí tengo 3 medio puntos. En el primer medio punto acá voy a hacer un punto alto, pero no lo voy a terminar, lo voy a dejar ahí en mi agujeta. Tomo lazada, paso al siguiente y hago lo mismo, un punto alto pero sin terminar. Tomo lazada, paso al siguiente y hago lo mismo, un punto alto sin terminar. Ahí tengo los 3. Entonces tomo lazada y voy a pasar por todos juntos. Listos. A partir de ahí voy a hacer cadenas, cadena lo suficientemente larga que permita ajustar en la parte de arriba. Por acá tengo este accesorio que tiene un toquecito de amarillo y de rosado. Entonces lo que voy a hacer es que lo voy a introducir acá, así, para llevarlo directamente aquí. Luego, con una agujeta un poco más grande, voy a dar la hebra de cadenas, así, sujeto bien y luego nuevamente halo hebra, así. Listo, y ya ahí me queda como decoración. Miren ahí qué bonito. Así es como se ve. Ya eso sería, como le he dicho, al gusto de cada persona. Y así es como se ve. Miren acá. Me gusta que sea amarillo con rosado porque así va a destacar un poco. En la parte de atrás voy a tejer una tira de cadena lo suficientemente larga que pueda intercruzar de un lado hacia otro. Realizar con el color morado. Simplemente es tejer una tira de cadenas muy pero muy larga. Recuerden siempre, para que falte mejor que sobre. La puedes tejer del color que a ti más te guste según la combinación que hagas. Bien, ya aquí tengo la tira de cadenas lo suficientemente larga. Antes de colocarla en la parte de acá atrás, quiero mostrarles acá lo que les dije al inicio con respecto a los laterales o a las cadenas que tejí hacia adentro de la copa. Acá miren aquí cómo queda, y esta es la parte que va a cubrir en la espalda. Al inicio yo les decía que si querían que cubriera más, podían tejer mucho más hacia adentro hasta cubrir la parte que a ustedes les guste. Por ejemplo, yo suelo tejer hasta el centro de la copa o un poquito más hacia adentro. Ahí está, y así es como queda. Y listo, ya he colocado, la voy acomodando a mi gusto y así es como queda, miren. Así, y ahí está totalmente
Listo, simplemente ajustamos y ya está completa. Y bien, amigas y amigos, ya este es el resultado final de esta blusa tejida a crochet paso a paso, para que puedan tejerlo para una amiga, para ustedes, para regalar a una persona en especial o para incluirlos en sus tiendas. Sin mucho más que hablar, nos vemos hasta una próxima ocasión. Recuerda que si este video te gustó, puedes suscribirte, regalarme un like y comentar un bonito mensaje, tu bonita opinión.